posibilidad que podría costear una reducción en la tasa para empresas de hasta 5 puntos porcentuales. Para hablar del tema me acompañan Jonathan Ruiz, Gonzalo Soto y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias. Sí. Hola, Su. Pues bueno, de cierta manera esto podría costear la reducción de la tasa impositiva a las empresas y no quedar tan alejado, o sea, de 30 a 25% y no quedar tan alejado del porcentaje que se queda en la tasa del ISR en Estados Unidos después de la reforma fiscal. Sí, mira, si hacemos un cálculo aritmético, si es posible, tal y como lo dijo el ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, que cada reducción en un punto porcentual en la tasa de ISR para personas morales cuesta alrededor de 23 mil millones de pesos al erario. Entonces, bueno, haciendo un cálculo, pues sí sería factible, ¿no? Pero te lo vas a acabar en un año, o sea, estos excedentes, si bajas la tasa. Lo que tienes que hacer es un esquema donde involucres una mayor fiscalización, más contribuyentes y también revisar el resto de los impuestos, porque el ISR es tu principal fuente de ingresos para el erario. Yo no coincido en que realmente tengamos, entre comillas, excedentes para poder compensar una bajada en las tasas corporativas del impuesto sobre la renta. Porque, bueno, vemos ahí en la pantalla lo que pesa. En el ISR 55.1% de los ingresos tributarios, el IVA 28.6%, el IEPS 12.9%, los impuestos a la importación y algunos otros 1.5%. Regresando a lo que mencionaba, estos ingresos excedentes, que digo, entre comillas, son ingresos excedentes solamente del ISR, pero eso no significa que generen un excedente en realidad para todas las finanzas públicas. En realidad lo que ha generado estos ingresos mayores a los esperados que planteaba el gobierno en los últimos años, pues realmente no alcanzarían para compensar esa bajada. ¿Por qué? En los últimos años estos excedentes compensaron o cubrieron el faltante o la caída que se tuvo en los ingresos petroleros. Entonces, en realidad no fueron un excedente de las finanzas públicas. Se destinaron para cubrir otros conceptos que estaban siendo solventados con los ingresos petroleros en años anteriores. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que estamos viendo? Más bien, en la actualidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Una reducción en los ingresos del ISR. Nada más. La curva, como veníamos, como si lo pudiéramos, por ejemplo, en barras, veíamos cómo iba primero hacia arriba y ahorita ya está prácticamente plana y hacia abajo los ingresos tributarios del país. Hemos visto que la reforma tributaria que se aprobó en 2013 y que arrancó a operar en 2014, ya no está dando los mismos resultados que en años anteriores y afortunadamente para el gobierno federal, ahora los ingresos petroleros son los que están compensando, que van hacia arriba y que compensan ahora esta reducción o este aplanamiento de los ingresos tributarios. Y además, como decía Baude, pues sería algo temporal, ¿no? O sea, se tendría que definir que para los siguientes años fiscales pues se siga teniendo un excedente y que este excedente siempre se pudiera utilizar, en dado caso que fuera lo que comentábamos, ¿no? Ya no entendí el punto. O sea, estábamos discutiendo que si estos ingresos excedentes que tuvo el gobierno por la vía de ISR que nos cobró a todos, los que estamos en esta mesa y otros tantos más, pueden servir para bajarle los impuestos a los empresarios, a las empresas, ¿no? A ver, yo me regresaría. Todos los ciudadanos del mundo están obligados a contribuir con el gobierno. De otra manera, el gobierno no puede funcionar. Creo que el problema no está ahí. Está bien, hay temas de competitividad, pero creo que han quedado más o menos resueltas con las discusiones de las últimas semanas en torno a si Estados Unidos nos va a ganar o no. Creo que hay mucho que discutir ahí, no es tan fácil y no creo que tampoco solo por el hecho del tema fiscal nos gane. Lo que me preocupa aquí es cómo hay desconfianza de la gente en pagar los impuestos que tiene que pagar. O sea, el tema no es, yo creo que nadie estaría inconforme con pagar sus impuestos si si estos se convirtieran realmente en servicios que le diera la autoridad, o en este caso no la autoridad, sino los funcionarios públicos que están para servir a la gente. Entonces, creo que ahí es en donde está el problema y centrarnos en la discusión en este momento, en donde si se le debe bajar o no la tasa a las empresas, me parece francamente pobre. O sea, yo creo que las empresas más bien deberían de estar en este momento discutiendo en cómo gobierno me vas a atender en lo que tienes que atenderme, porque de lo contrario yo tengo que hacer gastos que olvídate de los impuestos. Tengo que pagar policías para que me cuiden la mercancía dentro de la fábrica, tengo que pagar una patrulla que esté atrás de mi camión, tengo que estar un policía en cada uno de mis establecimientos, y aparte tengo que pagar la educación de mis empleados. Los mejores empresarios hacen eso, de alguna manera financian educación para los empleados, financian educación, salud pública para sus empleados. Yo creo que me parece pues una discusión un tanto
inútil en este momento en el que el gobierno mexicano, para empezar, ni siquiera tiene todos los ingresos que requiere para realmente compensar todo el rezago que ha tenido en materia de infraestructura. Lo malo está en el gasto, y el gasto se lo llevan en buena medida los estados, que los estados en buena medida no hacen su trabajo. Sí, digamos, la recaudación local es de las más bajas en Olvídate la América Latina. recaudación, el uso del dinero que les da la federación está mal usado. Yo lo entiendo, yo entiendo la parte del gasto y que la parte del gasto es quizá el principal motivo por el cual los ciudadanos no quieren pagar impuestos. O sea, la parte del gasto también forma parte de las finanzas públicas y por lo tanto esa es la parte más flaca que en este momento tiene el gobierno federal. Pero si nos ceñimos únicamente a la parte, digamos, de la matemática de la recaudación, es que ni siquiera desde ahí te da. O sea, deja tú del gasto, es que ni siquiera podrías financiar lo que estás pagando ahorita si reduces las tasas de ISR, porque en realidad no existen esos excedentes dentro de las finanzas públicas. O sea, ok, recaudaste más de lo esperado de ISR, pero eso no significa que el resto de las finanzas públicas tengan ya un excedente con el cual tú puedas agarrar y decir, ¿sabes qué? Bajo el resto de los impuestos. Es que aritméticamente sí es un excedente respecto a lo que esperabas recibir de ISR. Pero nada más de ISR, no respecto del resto de las finanzas pero públicas. Vamos, aritméticamente lo es por el hecho de que te dio más de lo que esperabas recibir en 2017. Y además hubo recaudación extraordinaria. Estoy de acuerdo, pero eso realmente compensó o se neteó con lo que se cayeron de los ingresos petroleros respecto a años anteriores. El tema es qué van a hacer con ese dinero. Estoy de acuerdo. O sea, y al final... Creo que esta propuesta que la ha tomado como bandera el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Coparmex meses atrás, quiere, en el fondo, es enfrentar, ¿no?, la reforma fiscal de Estados Unidos. Pero creo que bajando las tasas, pues no es así. O sea, en el Reino Unido ya hubo una baja en tasas, ya hace algunos años bajaron del 30 al 19% la tasa de ISR para personas morales, y ellos decían, hoy vamos a aumentar la recaudación, las empresas el día de mañana van a hacer filas, ¿no?, para invertir, y no fue así. No fue así. Lo que pasó, que cayó la recaudación, las empresas no invirtieron, bueno, sí invirtieron, pero en las Islas Caimán y otros lugares, y no se cumplió con el objetivo. Aquí en México creo que bajar la tasa per se no automáticamente te va a generar que las empresas digan, ¿sabes qué? Vamos a invertir más porque tenemos más flujo. De hecho, durante muchos años las empresas tuvieron bastantes deducciones que se quitaron en la reforma de 2013 y eso no significaba que estuvieran invirtiendo más o que aprovecharan las mismas deducciones para poder invertir más. Yo coincido en la parte, o sea, de que efectivamente tenemos un problema de gasto grave, que eso es lo que impide que la gente o que las empresas quieran pagar impuestos o que estén exigiendo, si tú no me estás cumpliendo, ahora yo tampoco te voy a tener que pagar más o ahora quiero pagarte menos porque tú tampoco me estás cumpliendo. Pero yo digo, o sea, incluso para mí es dar un paso atrás todavía. O sea, no existen las condiciones realmente en las finanzas públicas para poder en este momento agarrar y decir, vamos a bajarle la tasa a los empresarios, vamos a bajarle la tasa a las empresas para poder solventar algún otro tipo de inversión. Porque creo que coincido también en esa parte con Baude. Es una falacia mi pensar que con la mera reducción de los impuestos se puede generar mayor inversión en automático. Me parece inútil, francamente, esta discusión. Me parece poco productivo pensar en bajarle en este momento la tasa impositiva a los empresarios. Yo creo que los empresarios, si tienen todavía energía, porque se han visto disminuidas las cámaras empresariales de un tiempo a la fecha, si tienen todavía energía para combatir al gobierno en lo que deben combatirlo, porque deben de hacer una crítica, es cumple con tu trabajo, nada más. Con eso me vas a ahorrar un dineral y me vuelvo competitivo. El gobierno no hace su trabajo ni a nivel federal, estatal ni municipal y tenemos entonces una circunstancia en la que el gasto que yo pago no sirve. Entonces tengo que pagar doblemente impuestos. Ese es el problema a mi juicio. Si queremos incentivar, la inversión por parte de las empresas privadas, esta no es la manera. La manera, y esta es una receta de cocina, es la deducción inmediata de activos. O sea, no hay más. Bien, entonces la discusión no debe de ir por ahí con esta recaudación extraordinaria. No hay espacio